Bueno, ahí está el informe de Ismael sobre este reporte que ha sacado el DANE acerca de la cantidad de tiempo y la proporción de la población que se dedica a labores no remuneradas, tanto entre hombres como entre mujeres. La diferencia salta a la vista. Mucho más recargadas de labores no remuneradas las mujeres que los hombres, tanto en proporción de la población como en cantidad de horas dedicadas. Y evidentemente el titular que se usa desde los informes del DANE hasta la cobertura analítica que se hace de los mismos es: la pandemia afectó más a las mujeres que a los hombres. Eso es cierto en el mercado laboral, pero también es cierto que esta situación desequilibrada antecede a la pandemia, viene de tiempo atrás, y vamos a ver un par de cifras para comprobar todo esto. En primer lugar, ¿qué nos dice el DANE? Nos dice que el 91% de las mujeres se dedican parcialmente, pero se dedican parte significativa de su tiempo a labores no remuneradas, 91%. Y solamente 64% de los hombres, 91% de las mujeres, 64% de los hombres. Ahí hay un primer desequilibrio grande. Las mujeres dedican en promedio 7,5 horas a labores no remuneradas. Los hombres 3,1 horas a labores no remuneradas. Las mujeres más del doble que los hombres. Ahí está evidente el desequilibrio. Y ahí es donde viene el primer titular que dice: la pandemia afectó a las mujeres. Ojo, esto viene desde antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en el año 2017, mucho antes, las mujeres dedicaban 6,5 horas a labores no remuneradas, los hombres 3,2. La proporción era prácticamente igual. Ahora, después de la pandemia, 7,5 versus 3,1. Antes de la pandemia, 6,5 versus 3,2. La diferencia es mínima, es decir, este desequilibrio antecede a la pandemia. Desde antes, y lo sabíamos todos, absolutamente todos, las mujeres dedican muchísimo más tiempo a labores no remuneradas que los hombres. Entonces ahí viene todo el mundo y dice: ajá, entonces la pandemia no afectó para nada a las mujeres, y ese cuento que las mujeres no pueden salir a trabajar porque FECODE no quiso asistir a clase durante no sé cuántos meses y no sé qué. No, no es cuento. Todas las cifras que les he dado demuestran que hay un desequilibrio desde hace mucho rato en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Pero en concreto, en la pandemia, les doy un último dato para que dejemos la situación totalmente clara. Las mismas encuestas del DANE preguntan cuáles son las actividades no remuneradas a las que más tiempo les han dedicado hombres y mujeres. Y la actividad, sin lugar a dudas, a la que más tiempo le han dedicado hombres y mujeres es a lo que se denomina cuidado pasivo de personas a cargo. Estar cuidando los niños y las personas de la casa, esencialmente. Ese es el cuidado pasivo. A eso las mujeres han dedicado 10 horas, mientras los hombres han dedicado 6 horas en promedio. El desequilibrio está allí, con una diferencia. De antes de la pandemia a después de la pandemia, las mujeres han incrementado ese tiempo en 50%, los hombres solo en 5%. Por lo tanto, sí es claro que el desequilibrio viene de antes, que la pandemia lo profundizó en detrimento de la situación de las mujeres, y es clarísimo que cuidar a los niños en la casa porque no han podido volver al colegio plenamente o porque no pudieron en su momento volver al colegio plenamente, terminó afectando más a las mujeres en el mercado laboral.